Una tormenta impactante está sacudiendo el mundo del deporte como nunca antes, provocando temblores que todos temían en secreto pero esperaban que nunca llegaran. Los rumores en torno a Caitlin Clark finalmente han estallado en un caos total. En las redes sociales y los medios de comunicación, los rumores afirman que la innegable estrella y salvadora moderna del baloncesto femenino ha llegado a su punto de quiebre absoluto, lanzando un ultimátum dramático a la franquicia Indiana Fever. Después de una temporada de novato que se sintió más como una dura prueba de supervivencia que un debut triunfal, la narrativa creciente sugiere que está lista para empacar sus maletas, dejar atrás el entorno tóxico y nunca mirar atrás. La historia dio un giro explosivo, casi nuclear, cuando la voz más franca de los medios deportivos, Stephen A. Smith, pareció confirmar los temores más oscuros que acechaban a los fanáticos de Indiana. No solo insinuó su frustración, sino que pintó un retrato intensamente detallado de un talento generacional llevado al límite. Talento que ha sido empujada al límite por una liga que debería protegerla a toda costa. Pero para comprender realmente por qué la estrella más grande del planeta supuestamente amenaza con cancelar su relación con la WNBA, hay que mirar más allá de los triples virales del logo y sumergirse en la pesadilla absoluta que enfrentaba a puerta cerrada. La realidad de lo que sucedía fuera de las cámaras era más oscura, más compleja e infinitamente más agotadora de lo que nadie imaginaba. Desde el mismo instante en que pisó una cancha profesional, una diana sin precedentes se dibujó en su espalda. Pero la verdadera traición no vino de sus oponentes. Vino de la misma organización que la seleccionó para ser su salvadora definitiva. Durante toda la agonizante temporada, los aficionados observaron con absoluta incredulidad cómo Caitlin era golpeada con la cadera, cegada y violentamente atacada por jugadores que claramente tenían un gran resentimiento. Todos recuerdan la infame y barata un disparo de Kennedy Carter desató una indignación nacional masiva. El balón ni siquiera estaba en juego, pero Carter se esforzó por golpear con el hombro a la novata, que cayó de bruces contra la cancha. Se suponía que ese momento singular sería una llamada de atención para la liga, pero en realidad fue solo la punta del iceberg. Pasando a la intensa presión de los playoffs, recibió un golpe brutal o injustificado en el ojo de Dejanay Carrington, que la dejó con un ojo morado visible en el partido más importante de su carrera profesional. Pero lo realmente indignante no fue el abuso físico en sí. Fue el silencio ensordecedor y la total falta de represalias por parte de sus propias compañeras. En cualquier otra liga deportiva profesional del planeta, si le pones un solo dedo agresivo a la jugadora franquicia, Bjorn Enforcer te lo pone en la cara de inmediato, asegurándose de que no vuelva a suceder. Cuando Michael Jordan. Mientras los Pistons estaban siendo vapuleados, los Bulls incorporaron jugadores fuertes. Cuando Wayne Gretzky estaba en el hielo, contaba con un guardaespaldas dedicado en patines. En cambio, Caitlin se veía obligada a levantarse de la cancha una y otra vez, mientras la plantilla de las Indiana Fever parecía mirar hacia otro lado o ofrecer una ayuda poco entusiasta. Y fue una flagrante falta de solidaridad la que enfureció por completo tanto a los puristas del baloncesto como a los aficionados ocasionales. Pero alguien con un micrófono enorme e inevitable observaba cada segundo de este flagrante maltrato, y estaba absolutamente furioso por la imagen que se le daba. Stephen A. Smith nunca ha sido de los que se muerden la lengua, pero sus recientes diatribas sobre la situación de Caitlin Clark han alcanzado una intensidad completamente diferente. Salió en televisión nacional y prácticamente confirmó que la dinámica interna de la WNBA y la fiebre eran. Se pudría por dentro debido a una envidia desenfrenada y sin filtros. Denunció agresivamente a los jugadores veteranos, a los entrenadores rivales y a los directivos de la liga, exigiendo saber por qué el único jugador que los transportaba de aeropuertos comerciales a vuelos charter privados y triplicaba sus índices de audiencia televisiva era tratado como un enemigo público. En primer lugar, Stephen A. dejó clarísimo que Caitlin es plenamente consciente de la animosidad y, lo que es más importante, está completamente agotada por la gimnasia mental diaria que requiere para gestionarla. Expuso la increíblemente incómoda verdad de que, mientras los jugadores forzaban sonrisas ante las cámaras y ofrecían declaraciones genéricas de relaciones públicas, existía un resentimiento profundamente arraigado por sus contratos de calzado sin precedentes, sus enormes patrocinios corporativos y la enorme atención mediática que atraía sin siquiera intentarlo. Según los incesantes comentarios de Smith, este entorno tóxico e hipercompetitivo le quitó la alegría pura del juego,
transformando lo que debería haber sido una histórica campaña de novato para celebrar en una rutina diaria, tanto mental como física. Pero las palizas y los celos mezquinos de los vestuarios rivales eran solo la mitad de la batalla que libraba. El verdadero desastre se estaba gestando justo en la banda de las Indiana Fever, orquestado por una directiva y un cuerpo técnico que parecían completamente fuera de lugar desde el primer día. La entrenadora Kirstie Saad se convirtió en el blanco de críticas implacables y totalmente justificadas durante toda la temporada por decisiones que desconcertaron por completo a los expertos en baloncesto. Desde extraños esquemas ofensivos que inexplicablemente le quitaban el balón de las manos a Kathleen durante posesiones cruciales hasta desconcertantes suplencias durante tramos críticos de partidos increíblemente reñidos, la estrategia de entrenamiento parecía menos una fórmula ganadora y más un enorme y obstinado viaje de ego. Millones de aficionados miraban sus pantallas de televisión con total frustración mientras Kathleen, posiblemente la mejor, el motor ofensivo más importante de la historia del baloncesto universitario, Kathleen se vio obligada repetidamente a ejecutar jugadas estancadas y anticuadas que neutralizaron por completo su legendaria visión de pase y su amenaza de tiro a larga distancia. A lo largo del verano, comenzaron a circular rumores de que la relación entre la novata y su entrenador se estaba resquebrajando sin remedio. ¿Cómo pudo una franquicia profesional reclutar a un talento irrepetible? Una jugadora que literalmente reinventó la geometría de la cancha de baloncesto en Iowa y que fracasó fundamentalmente en construir un sistema o una plantilla protectora a su alrededor. Fue una negligencia grave al más alto nivel del deporte profesional, según se informa, empujó a Kathleen a darse cuenta de que su legendario potencial estaba siendo activamente saboteado por pura incompetencia. La gerente general, Len Dunn, también enfrentó un intenso escrutinio por no haber rodeado a su nueva estrella con los veteranos que la apoyaban y los que abrían la cancha necesarios para maximizar su talento, en lugar de una plantilla meticulosamente elaborada, diseñada para dominar la cancha y encestar con intensidad. Kathleen recibió un grupo desorganizado de jugadoras que chocaban fundamentalmente con su estilo de baloncesto rápido y de alto coeficiente intelectual. Y la tensión en el banquillo fue solo un breve anticipo de la Guerra Fría que se desarrollaba completamente fuera del ojo público. Tras las puertas cerradas del vestuario, la atmósfera estaba supuestamente increíblemente densa, con una tensión tácita e interacciones incómodas. Hay que imaginar la extraña y altamente volátil dinámica de toda una plantilla de mujeres profesionales, muchas de las cuales han trabajado en la sombra durante años por salarios increíblemente bajos, que de repente se ven arrojadas a la luz mundial, cegadora e implacable, solo por culpa de una novata de 22 años. Cada rueda de prensa posterior al partido parecía un peligroso paseo por la cuerda floja, con sus veteranas compañeras eligiendo cuidadosamente sus palabras para evitar elogiarla demasiado o, por el contrario, dejar escapar accidentalmente sus verdaderos sentimientos de frustración a unos medios de comunicación voraces. Hubo innumerables momentos incómodos capturados por aficionados con una mirada de águila, donde el lenguaje corporal contaba una historia totalmente diferente, mucho más oscura que las declaraciones aprobadas por las relaciones públicas que se transmitían a los periodistas. Sutiles miradas de desaprobación, saludos de bienvenida ignorados intencionalmente en la banca y publicaciones crípticas en redes sociales de familiares de jugadores crearon una enorme red de especulaciones sobre que Kathleen era esencialmente una isla dentro de su propia organización. Por ejemplo, cuando familiares de ciertos jugadores de las Fever fueron sorprendidos dándole me gusta a tweets muy críticos sobre la defensa o la tasa de pérdidas de balón de Kathleen, esto conmocionó a la afición y puso de relieve la enorme división interna. Kathleen llevaba sobre sus hombros el peso inimaginable del futuro financiero de toda una liga, todo mientras intentaba desenvolverse en un vestuario que parecía más un entorno laboral corporativo hostil que un equipo unificado con aspiraciones al campeonato. Cuando se combina el agotamiento físico de jugar el calendario más duro y apretado en la liga, con el agotamiento mental de jugar junto a personas que supuestamente resienten tu mera existencia, algo inevitablemente se romperá. La mente humana solo puede soportar cierta presión antes de que el deseo fundamental de escapar se apodere de ella por completo. Y justo cuando los ejecutivos de Indiana Fever creían tenerla asegurada con un contrato estándar de novato, una oportunidad enorme o sin precedentes surgió de la nada para cambiar por completo el panorama de su carrera. Entra la Unraveled League, una nueva y altamente financiada empresa de baloncesto de 3 contra 3, liderada por las pesos pesados de la WNBA Breanna Stewart y Napheesa Collier. Mientras la WNBA pagaba públicamente a su mayor atractivo,
un salario de novato notoriamente exiguo de alrededor de 76,000 pesos. Un rivalet se preparaba para cambiar por completo el panorama de la compensación deportiva femenina. Los rumores estallaron en los sectores financiero y deportivo de que esta nueva liga se preparaba para ofrecer a Kathleen un asombroso contrato millonario, similar al de Lionel Messi, de dólares, con una participación masiva en el negocio y un control total y sin filtro sobre su marca personal y marketing. No se trataba solo de un pequeño aumento salarial ni de una generosa bonificación por la pretemporada. Era una riqueza generacional y un poder ejecutivo sin precedentes que le llegaban en bandeja de plata. El formato de la liga, que se desarrollaba en Miami durante la pretemporada de la WNBA, ofrecía un calendario mucho más corto, menos palizas físicas y un ambiente mucho más favorable para las jugadoras. Además, las grandes potencias europeas siempre acechan en las sombras con la chequera abierta, dispuestas históricamente a pagar cifras millonarias por tan solo unos meses del tiempo de una jugadora estadounidense de élite. La aterradora realidad financiera golpeó a la directiva de Indiana como un tren de carga imparable. Caitlin Clark no necesita en absoluto la WNBA ni la fiebre de Indiana para ser millonaria. Pero la WNBA necesita desesperadamente a Caitlin Clark para sobrevivir y crecer. La influencia que repentinamente poseía era absoluta. Y según las narrativas explosivas impulsadas implacablemente por analistas como Stephen A. Smith, está totalmente preparada para usar cada gramo de ella para forzar un cambio de paradigma masivo. Pero el dinero no fue el único factor que impulsó este repentino cambio de poder. O si el agotamiento cultural estaba cobrando un precio aún mayor. El circo mediático diario que rodeaba cada respiración había alcanzado un nivel de toxicidad que rayaba en lo peligroso y psicológicamente agotador. Cada día, las principales cadenas de televisión forzaban rivalidades, distorsionando cada pequeña interacción en un debate racial, político o cultural masivo del que Caitlin nunca pidió formar parte. Las interminables y agotadoras comparaciones con Angel Reese, los debates altamente polarizadores sobre su percepción. El privilegio y la constante y despiadada disección de su personalidad convirtieron un deporte que realmente amaba en un campo de batalla político implacable y agotador. Presentadores de noticias que nunca habían visto un solo cuarto de baloncesto femenino en toda su vida, de repente usaban su nombre para impulsar sus propias agendas en la cadena. Ella declaró explícitamente varias veces en conferencias de prensa que solo quería jugar al baloncesto y ayudar a sus compañeras a mejorar. Pero la imparable maquinaria mediática deportiva se negó rotundamente a permitirle existir simplemente como atleta. Fue nombrada por la fuerza portavoz, salvadora cultural y saco de boxeo universal, todo al mismo tiempo. Es un nivel de presión aterrador que ha quebrado a atletas veteranos en el pasado, por no hablar de una novata de 22 años recién salida de un entorno universitario protegido. El gran volumen de micrófonos que le pusieron en la cara. La exigencia de que respondiera por el comportamiento de sus fans, los comentarios. The Podcasters, o las desigualdades históricas de la WNBA, fue una carga que ninguna novata se ha visto obligada a llevar. Cuando las Fever fueron finalmente eliminadas de los playoffs por Connecticut Sun, ocurrió un momento increíblemente revelador. Al salir de la cancha por última vez en su temporada de novata, no parecía del todo desconsolada ni devastada. Parecía increíble e innegablemente aliviada, y el peso del mundo se aligeró momentáneamente. Durante su última entrevista de salida, bromeó sobre dejar el baloncesto por un tiempo y retomar los palos de golf, pero muchos conocedores interpretaron ese comentario casual como una advertencia muy calculada y aterradora para la liga. Estaba declarando públicamente y con sutileza que estaba retomando su vida, alejándose por completo del circo mediático tóxico y reevaluando todo su futuro profesional en sus propios términos. Y eso nos lleva directamente al brutal ultimátum que actualmente tiene a todo el baloncesto. El mundo contiene la respiración colectiva en puro suspense. La dramática frase "me voy para siempre" puede parecer a primera vista una especulación descabellada de Internet, pero al reconstruir cuidadosamente el complejo rompecabezas elaborado por expertos y confirmado por los incansables y documentados comentarios de Stephen A. Smith, emerge una imagen muy clara e innegable. Caitlin tiene la carta de triunfo definitiva e imbatible en este juego de póker profesional de alto riesgo. Puede exigir sin esfuerzo un traspaso ahora mismo, negándose a poner un pie en la cancha por Indiana a menos que desmantelen por completo el cuerpo técnico,
Reformen la incompetente directiva y contraten de inmediato jugadores que realmente la protejan físicamente y administren voluntariamente su sistema de ritmo rápido. Tiene el poder sin precedentes de señalar a Christie y simplemente decir, es ella o yo. Y la franquicia no tendría más remedio que obedecer. O aún más aterrador para la liga. Ejecutivos de televisión, podría simplemente retirarse por completo durante una temporada para demostrar algo importante. Podría llevarse la enorme bolsa multimillonaria de la liga sin rival, firmar una extensión histórica con Nike, jugar algunos partidos de exhibición muy publicitados en el extranjero y dejar a la WNBA en pánico absoluto para explicar a sus patrocinadores por qué las cadenas de televisión están cancelando repentinamente sus enormes contratos de transmisión. Los índices de audiencia de los playoffs de la WNBA se desplomaron en el mismo instante en que el Indiana Fever fue eliminado, cayendo en porcentajes asombrosos y demostrando sin lugar a dudas que los millones de nuevos fanáticos no sintonizaban la liga por un nuevo amor. La sintonizaban exclusivamente por ella. El efecto económico de Clark es tan real que los negocios locales en ciudades rivales de la WNBA reportaron aumentos masivos en los ingresos simplemente porque el fenómeno estaba en la ciudad. Durante una sola noche, las repercusiones de la posible salida de Caitlin Clark podrían sacudir el mundo del deporte de maneras que pocos podrían imaginar, mucho más allá de la propia franquicia Indiana Fever. Si realmente cumple con este inminente ultimátum y se marcha, el golpe financiero para el equipo, la economía local y todo el ecosistema de la WNBA sería catastrófico, dejando un vacío imposible de llenar de la noche a la mañana. La dura realidad es que la liga pasó toda una temporada, muy publicitada, mirando directamente a una oportunidad de oro enorme y, sin embargo, no actuó con decisión, dejando que su activo más valioso e irreemplazable fuera maltratado, magullado, aislado y llevado al límite. Las advertencias de las voces más respetadas del deporte, incluyendo a Stephen A. Smith, fueron desatendidas mientras la liga gestionaba mal lo que podría haber sido el triunfo financiero y cultural decisivo en la historia del baloncesto femenino. Aficionados, patrocinadores y aspirantes a jugadoras ahora contienen la respiración, preguntándose si el deporte que aman podría sobrevivir a una sacudida tan drástica. El tiempo apremia, hay tanto en juego como nunca, y es hora de actuar y rendir cuentas. No se pierdan ninguna actualización sobre esta saga en desarrollo, manténganse al tanto y sean testigos de la historia en tiempo real.